Vamos a leer juntos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Génesis 12, versículos 1 al 9. Génesis 12, 1 al 9. Leo el primer versículo y ustedes leen el segundo, y el versículo 9 leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue como el Señor le había dicho, y lo fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y a todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Al oeste y al este. Y allí edificó un altar al Señor, invocó el nombre del Señor. Todos juntos. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Amén. Amén. Se cree ahora que la humanidad ya no va a tener preguntas sin responder. Me estoy refiriendo a que con el avance de la tecnología, más específicamente con esto llamado el chat GPT, ya no tendremos dudas sin respuestas, incertidumbres sin solución, cuestionamientos sin una voz autorizada que nos responda. Durante estas 2 últimas semanas escuché hablar mucho acerca de este bot manejado por la inteligencia artificial que te responde todas las cosas que vos preguntar y podés hacerlo de la manera más loca posible y te responde de una manera bastante certera. No me acuerdo quién me había contado de que le preguntó a este bot: por favor, infórmame acerca de la Segunda Guerra Mundial en términos de una competencia de patinaje sobre hielo. No sé por qué hizo eso. Y dice que fue bastante interesante cómo explicó en esos términos un hecho tan histórico importante como es la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que ahora también podemos llegar incluso a hacer preguntas espirituales. No estamos lejos de hacerle esto a nuestro querido bot. Dice que hay un reportero o un periodista cristiano que chateó con el bot y le preguntó: ¿cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿Y saben lo que le respondió este ChatGPT? Básicamente le dijo exactamente lo mismo que venimos predicando y enseñando toda nuestra vida en la iglesia. Tenés que venir a la iglesia, tenés que meditar en la palabra, tenés que orar, tenés que ayunar. ¿Qué es eso, ayunar, no? Tenés que ser diligente con tus ofrendas dominicales, algo que últimamente tal vez se está perdiendo, esta costumbre y este deber en la iglesia. Tenés que estar diligente en tu vida espiritual para poder efectivamente crecer. Hoy parece que no hay dudas que queden sin respuesta a partir de que ahora todas las incertidumbres que tengas podés preguntarle a este sujeto artificial y te va a dar la respuesta. ¿Y por qué estoy hablando del ChatGPT? Porque hoy le hubiese venido, tal vez, espectacular el ChatGPT a Abraham si hubiese existido en el año 2000 a.C., cuando Dios le dice en el versículo 1: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De repente Dios le dice a Abraham en términos sencillos: Abraham, tomate ahora un taxi y yo te voy a después decir dónde vas. Básicamente te subís y si sabés que tenés que ir de acá a Ezeiza, sabés que te va a salir una fortuna, pero sabés cuánto te va a salir. Y no obstante, acá Abraham le dice: tomate el taxi y la bandera va a ir subiendo, pero yo no te voy a decir cuándo parar. Tenés que saber, tenés que ir y yo te voy a explicar después hacia dónde. Vos solamente subite a este colectivo o a este taxi.
Es un montón, ¿no? Subirte al tren, al taxi, al Uber de la incertidumbre, que Dios te está llamando ahora, te está desafiando a tomar. Y cuando veo esto, casi como que me da un poco de incomodidad, me pongo en su lugar y me pregunto si yo estoy en el lugar de Abraham y soy capaz de decir sí a lo que Dios me está diciendo, porque no me gusta ir hacia lo incierto. Estoy cómodo en lo conocido. Estoy cómodo en la zona de confort en donde yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé en mi comodidad lo que tengo que hacer. Y no quiero que venga Dios y me lleve a la incertidumbre o a la incomodidad. De repente tenemos a Dios que está ordenándonos cosas complicadas y nos está llamando a la obediencia en fe, a partir de invitarnos a lo incierto. ¿Qué pasa cuando Dios nos trae incertidumbre a partir de un llamado a la obediencia, ¿no? Lo interesante es que este mandato incierto que tenemos ahora, acá, en este momento, viene precisamente a cubrir una incertidumbre de Abraham. Abraham tiene una situación incierta, no el dólar a 500, sino una situación en donde necesita que la bendición de Dios sea derramada sobre su vida. Y Dios le dice, yo te voy a bendecir, voy a cubrir ese faltante a partir de mi bendición y de la invitación a lo incierto. 3 cosas vemos que Dios le promete. La primera es una tierra. Te voy a prometer una tierra, o en términos de ahora, una propiedad. Te voy a dar un nombre, te voy a dar propósito. Y número 3, te voy a dar aquello que vos no tenés ahora, que es a los 75 años, no tenés hijos, yo voy a cubrir esa necesidad, ese faltante, esa incertidumbre que tenés. Si en algún momento de tu vida vas a tener un hijo, vos, padre, que ahora no tenés ningún descendiente. Abraham tenía una necesidad, un faltante, y a partir del llamado a la incertidumbre tenemos un Dios perfecto que busca cubrir hoy la necesidad. Tenemos necesidades y el Señor nos está llamando a confiar en la perfección de nuestro Dios que cubre nuestro faltante personal. Confiamos en el Dios que cubre nuestra necesidad, nuestro faltante personal. Estaba viendo una vez una serie hace muchos años acerca de una parejita. ¿Viste esas historias de romance que siempre sale todo mal? Estaba viendo una historia de ellas y de repente parece que el novio y la novia es como que le salió todo mal. La chica no sé qué hizo. Cuando quiso volver y vino la chica a buscarlo otra vez, este hombre que estaba con el corazón roto la enfrenta y le dice lo siguiente. Escúchame, vos me arruinaste la vida. Bien. Porque a partir de que vos viniste, yo tengo un faltante todo el tiempo. Antes de que vos llegaras no necesitaba nada. Estaba cómodo, estaba bien, sin la necesidad de alguien que cubriera este vacío. No tenía vacíos, pero por tu culpa, porque vos viniste a mi vida y ahora me faltás, porque no vamos a volver. De repente hay un faltante en mi corazón. Alta frase. Por tu culpa, ahora me falta algo. Para que te acuerdes de esta frase en un día de lluvia, hoy domingo que a las 7 va a llover, para que recuerdes a tu ex que te dejó, o al ex que vos dejaste, pero te dejó un vacío en tu corazón, esta es la frase. No me di cuenta que me faltabas, y ahora por tu culpa sé que tengo un faltante en mi vida. Eso es lo que está pasando acá. A veces no sabemos lo que nos falta hasta que nos sucede algo que sentimos o reconocemos que nos falta algo. Pero acá, Abraham sabe exactamente lo que le falta. Y el texto bíblico nos hace saber que Abraham tiene una necesidad y lo vemos en el capítulo 11, versículo 27, unos versículos antes de la promesa de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 27. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Hay una frase acá en el versículo 27 que dice, estos son los descendientes de Taré.
Y esta frase que parece como inofensiva en el texto bíblico, es como decir, estos son los hijos de tal persona, ¿no? Y como que no pasa nada. Y no obstante, en el texto hebreo es muy interesante porque se utiliza un término que se llama toledot. Esta palabra se traduce en algunos lugares como generaciones o la descendencia de. Y se utiliza 12 veces en Génesis para estructurar el libro de Génesis a partir de personas importantes o de hechos importantes que remarcan la historia de la humanidad. Del plan de Dios a través de Toledot. Y tenemos la creación, tenemos el Toledot de Adán y tenemos el Toledot de personas importantes como Jacob, Isaac. Pero tenemos el Toledot de Taré. Taré no existe. Taré no existe en la Biblia. ¿Sabéis que el papá de Abraham se llama Taré? Hasta ahora, hasta algunos no sabían ni siquiera quién es Abraham, menos Taré. Y de repente es como que Taré es el Toledot, o este es el Toledot de una persona que no existe en la Biblia. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque no puede decir que estos son los descendientes de Abraham. Porque Abraham no tiene hijos. Es el vacío existencial de un padre que no es padre. Abraham, el nombre que significa padre exaltado o mi padre es exaltado, es un padre sin hijos, no tiene descendencia. Y nos encontramos que el texto nos hace saber que Abraham no tiene descendientes. Una necesidad, una falta, una incertidumbre que necesita encontrar una respuesta de Dios. Y nos encontramos en este contexto que en el versículo 1 y 2, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y yo haré de ti una gran nación. De repente hay una intervención divina que viene a cubrir el faltante de Abraham a partir de una promesa que llama a la incertidumbre, precisamente para cubrir esa incertidumbre. Estás incierto en este faltante y Dios te invita a cubrir esa necesidad a partir de un llamado a la obediencia y tal vez a la incertidumbre misma. Esta es la manera que Dios obra. Hay una bendición que Dios quiere derramar en la vida personal del patriarca. Necesita que Dios responda este motivo de oración, necesita este faltante que sea cubierto por Dios. Y tenemos 3 palabras que están tan ligadas una con la otra. Faltante que necesita ser cubierto por Dios. Un motivo de oración que tenemos por ese faltante y una bendición de Dios que es cuando Dios responde el motivo de oración y cuando cubre esta falta que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos el faltante, el motivo de oración y la bendición de Dios que viene a responder la necesidad que tenemos. Porque como seres humanos, ¿cuántos de nosotros tenemos necesidades? Somos seres imperfectos con necesidades personales, sean chiquititas o grandes. Tenés la necesidad de terminar tu carrera que se hizo más chicle de lo que esperabas. Es ese chicle que ya no tiene sabor, no tiene gusto. Estás en 2.º año y medio. Ya no te bancás más a tus compañeros. La cara del profesor te repugna. Tus compañeras dicen, basta, no te quiero ver más. Y todavía te faltan 4 años. Te caes a pedazos. De repente estás en el trabajo, dijiste, sí, terminé mi carrera. Empezaste a estudiar y decís, este trabajo no va a ningún lado. Ojalá pudiese volver a la facultad. Un futuro que parece que no va a ningún lado. Ya tengo mi carrera, ya tengo mi trabajo, pero necesito una relación faltante. Dios, dame la persona que necesito para poder solucionar mi faltante. Conseguiste la pareja que tanto esperabas y te querés casar y no sabes cómo hacerlo. Te casaste con esa persona y de repente tenés otras necesidades, tenés que pagar el ABL y de repente te pensaste que ibas a cambiar $400 por mes y ahora cambiás 50. De repente es como que querés tener hijos. De repente querés que tus hijos sean de esta manera, sean de Boca y son de River. Tenés un montón de faltantes que empiezan a ver en tu vida cada vez peores y nunca parece que se cubren todos los faltantes que te vienen a tu existencia.
Espiritualmente querés ser más espiritual y tu fe tiene que progresar y estás estancado y ves que la necesidad de que Dios intervenga en esta incertidumbre no sucede. Y necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas imperfectas. Y qué interesante que Dios quiere intervenir en Abraham, quiere bendecir porque tiene una bendición preparada y lo hace a través de un desafío de la incertidumbre en el llamado de Dios. Dios podría mágicamente darle el hijo a Abraham. Y lo que hizo Dios es lo que muchas veces hace con nosotros. ¿Quieres que responda a tu motivo de oración? Acá está mi llamado a dejar todo y a seguirme. Y a ver si confías en mí en una nueva incertidumbre, pero esta vez con promesa. Y lo interesante es que muchas veces no queremos eso. No queremos más incertidumbre, sino que queremos que la incertidumbre que tenemos sea fácilmente respondida por Dios. Y lo que hace Dios es respondernos nuestras incertidumbres o faltantes a través de una invitación a la incertidumbre divina, pero con promesa de Dios. Y la pregunta que nos hace el Señor, ¿podemos o querés confiar en este Dios que siempre está dispuesto a cubrir nuestro faltante? Cuando hablamos de faltante, estamos hablando de otra cuestión de que pensamos entonces cuáles son realmente aquellas cosas que podríamos considerar realmente faltantes en nuestra vida o lo importante que realmente necesitamos y que debe ser cubierto por Dios. Hay una persona que conozco que dice que siempre estaba cansada, que no está acá, aunque todos ustedes podrían ser esta persona. Siempre estaba cansada, siempre estaba de mal humor, otra vez no son ninguno de ustedes, pero hay un testimonio de una persona que decía, no puede ser, y empezó a comer bien, no se solucionaba, empezó a dormir, no se solucionaba, y dice que vivió toda una vida así hasta que de repente hizo un análisis de sangre y se dio cuenta de que estaba siempre cansado. ¿Sabes por qué? Porque le faltaba vitamina D. Tan sencillo como eso. ¿Ustedes sabían que los orientales tienden a la deficiencia de la vitamina D? Y vos sabés que si te falta vitamina D, ¿estás cansado o estás cansada? Ustedes no, están cansados porque viven una vida horrible, que duermen tarde todo el tiempo. Eso es culpa de ustedes. O comen mal como yo. Pero haces todo bien, estás cansado, es por la vitamina D. Y tal vez vos querés solucionar este problema, es decir, este es mi problema, como mal, duermo mal. Y lo que sucede acá es que el problema no es ese, sino que hay otra necesidad mucho mayor, más profunda, que es que te falta un componente en tu ser. Esa es la necesidad que tiene que ser cubierta. Y nos preguntamos, ¿cuál es la necesidad que tiene que ser cubierta en nuestras vidas? Y en este momento de incertidumbre, el pasaje nos muestra que tenemos que confiar en el Dios que cubre nuestra imperfección espiritual, porque esa es la necesidad que tenemos, la madre o el núcleo de todas las necesidades, la imperfección espiritual. Dice acá en el versículo 2 y 3 que Dios le dice a Abraham, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nótese que el foco no está simplemente en resolver el problema de Abraham, sino que está también en resolver todos los problemas que tiene la humanidad entera. Y al responder a Abraham esa necesidad, está respondiendo la necesidad mayor que simplemente la de una persona individual, que es la necesidad que tiene la humanidad entera. Si nosotros vamos al contexto de lo que dice acá, dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Habla de que a partir de Abraham, todas las naciones, a partir de esa descendencia y esa respuesta que Dios le da a Abraham, a partir de ese descendiente, Dios va a revertir la maldición de la humanidad, porque va a traer un hijo o un descendiente que revierta todo eso. No solamente se trata de la bendición personal sobre Abraham, sino que esa bendición viene a solucionar la maldición de la humanidad. Capítulo 3 de Génesis, la maldición. Estamos todos malditos. Capítulo 6, el juicio por la maldición.
Tenía que venir el juicio de Dios a partir del diluvio porque la humanidad estaba maldita. Capítulo 9. Tenemos una humanidad que progresa con los 8, con Noé, sus hijos y sus nueras. Capítulo 11. La Torre de Babel. La maldición personificada en personas que levantan una torre para degradar a Dios. Y viendo que si esto sigue así por culpa de la maldición del pecado, Dios tiene que volver cíclicamente a destruir a la humanidad porque tiene que enjuiciarla a causa de su pecado. Necesitamos que Dios corte la maldición del pecado de la humanidad. Y el capítulo 12 de Génesis tenemos algo que se llama el pacto de la gracia, que comienza a partir de la promesa de Dios a Abraham, que a partir del descendiente que viene en Abraham va a revertir la maldición de las naciones. El hijo de Abraham, no Isaac, sino Jesucristo, que viene de la descendencia de Abraham. Es Jesucristo el que revierte todas las necesidades de la maldición de esta humanidad y que todas las naciones pueden ser benditas a partir de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Es Cristo la necesidad que tenemos nosotros como humanidad. Pensemos lo siguiente. ¿De qué vale que Abraham tenga los mejores y más grandes hijos de su vida si es una persona maldita? ¿De qué vale que Isaac consiga la esposa perfecta y tenga también una gran descendencia si es una persona condenada a la maldición de Dios? ¿De qué vale que nosotros encontremos el amor de nuestras vidas y que estemos bajo la maldición de Dios? ¿De qué vale que nosotros veamos nuestra carrera exitosa, hecha realidad, en nuestra comodidad, en nuestro penthouse, si estamos bajo la maldición de Dios? ¿De qué vale que nuestro negocio prospere si el alma no prospera para la salvación? De repente la necesidad no es lo pequeño de nuestro deseo o el faltante superficial, sino que es mucho más profundo. Es una necesidad que tiene toda la humanidad de que Cristo cubra nuestra imperfección espiritual. Necesitamos que Dios cubra nuestras vidas y Él lo hace a partir de la promesa del descendiente de Abraham, que es Cristo. Algunos podrán decir que no necesitamos de la gran bendición de Dios, ya con que Dios cubra lo que necesito en primer nivel, que es dinero, que es una buena familia, que es una vida cómoda, que es un buen negocio y que esté todo bien con salud, ya no necesito más. Si viene Dios como un anexo, como una especie de... ¿Saben lo que es Hendu Pongori? ¿Se acuerdan de eso? No existe eso. Antes le colgamos cositas a nuestro celular. No sé por qué hacíamos eso, no importa. Era como un accesorio que le agregamos al celular para que quede más lindo a nuestro celular. Y parecería que si Dios me bendice espiritualmente es como una especie de accesorio que si viene todo bien, pero no hace falta. Con que Dios me bendiga en un primer nivel ya está. Y muchos pensarán esto de esta manera. Con que Dios me bendiga en esto ya está todo bien. Pero el corazón del creyente que ha saboreado las verdades del Evangelio sabe que hay una sed ulterior, mayor, que tiene que ser saciada. Que es un alma que desea, anhela y sabe que falta que Dios cubra su vida a partir de la gloria de Dios en Cristo Jesús. El creyente no va a quedarse con simplemente un Dios que bendice en un primer nivel nuestras necesidades básicas, sino que el creyente verdadero que ha conocido la obra del Espíritu en su corazón va a ver que hay una necesidad profunda, espiritual, una sed, un hambre de Dios que cubra la imperfección espiritual de nuestras almas. Necesitamos que el Dios perfecto llene nuestros corazones imperfectos a partir de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas diariamente en Cristo Jesús. Y entendiendo estas realidades, pensamos y meditamos en este último punto, que es en la bendición de Dios que sirve para un propósito mayor.
Pensamos y meditamos en cómo las bendiciones de Dios sirven para un propósito mucho mayor, que es mi persona. En castellano hay algo mucho más grande que yo mismo. Hay algo mucho mayor que yo mismo. Dice acá en los versículos 4 al 6 que Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y a todos los bienes que habían acumulado y a las personas que había adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem, y los cananeos estaban entonces en la tierra. Versículo 4 dice que Abraham hizo todo como Dios le había dicho. Abraham obedeció. Es interesante. Abraham obedeció tal como Dios había dicho que sucediera, y hay un modelo para nosotros en donde cada vez que Dios llama a un desafío espiritual, somos llamados a la obediencia. Pero ¿sabes que Abraham es una persona imperfecta también? Porque fíjate en el versículo 4 que Abraham se fue con Lot hacia la tierra prometida. Dios le había dicho, toma a tu familia, o sea, toma a Sarai, pero deja tu parentela. Y como un reaseguro de que si Dios no me da, tal vez, al hijo que yo estoy esperando, se lleva a Lot, que sería el sobrino, que en todo caso heredaría todas sus posesiones. De repente el gran Abraham, que es el modelo de nuestra fe, implícitamente el texto nos hace saber que es una obediencia imperfecta. Obedece, sí. Hasta algunos comentaristas creen que Abraham, en una primera instancia, cuando sale de Ur de los Caldeos hacia la primera instancia, que es Harán, se llevó a su viejo también. Se llevó a su papá. Y después, cuando se murió, se movió después hacia la tierra prometida. Una obediencia que es imperfecta en el modelo de la persona que es obediente para nosotros. Creo que precisamente acá está la bendición de Dios. Porque si las promesas de Dios dependiesen de nuestra perfección, estamos en el horno, amigo. Pero lo que tenemos acá en este pacto eterno es que es unilateralmente iniciado por el Dios perfecto, utilizando personas tan imperfectas como Abraham y personas tan imperfectas como vos y como yo. ¿Cuánto de nosotros tenemos la obediencia imperfecta de Abraham? ¿Cuánto de nosotros sentimos el deseo de obedecer a Dios y no obstante vemos que no podemos porque tenemos deseos muy terrenales y carnales que no logran llegar al deseo sublime de una perfección espiritual? ¿Cuánto de nosotros nos quedamos en el primer nivel sin desear más de Cristo y no obstante el Espíritu Santo pide para que el Señor intervenga en nuestras vidas y nos enseñe a ser más perfectos en nuestra obediencia? ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios traiga la bendición de nuestra salvación y que el Señor use nuestras vidas imperfectas para poder hacer su gran obra? La imperfección de nuestras vidas es una realidad y aún así Dios nos usa para su obra. Y por eso tenemos que meditar en cómo Dios usa personas tan inútiles como vos y como yo. Porque otra vez somos privilegiados de ser bendecidos, de participar en el gran plan de Dios. ¿Cuántas personas alrededor nuestro viven una vida que tienen absolutamente todo? Las comodidades que siempre oramos. La pareja que siempre queremos ver. La familia que es de cuadritos cuando vamos a comprar un cuadro. Vemos toda la perfección exterior objetiva y no obstante vemos una vida sin propósito y vacía. ¿Cuántas veces la bendición común de Dios se convierte en una maldición al ser una vida sin propósito divino? ¿Cuántas veces la comodidad que nosotros tanto anhelamos termina siendo no una bendición, sino una maldición, porque terminamos en una vida sin propósito? Y no obstante, la bendición de Dios es que a partir de las bendiciones y bondades derramadas sobre nosotros, tenemos
propósito para poder servir para el reino de Cristo. Y lo segundo y último es, pensamos en el significado de la obediencia. No es que Cristo necesite de nosotros para hacer su obra, pero sí está buscando personas que digan sí al llamamiento divino, que digan sí a su voluntad, aún imperfectamente, pero deseosos de pasar, de crecer un paso más en la fe todos los días para hacer su voluntad en este mundo. Personas que digan sí al propósito de Dios de vivir para una realidad mucho mayor, que es las bendiciones de Dios derramadas sobre una humanidad que necesita de Cristo Jesús en sus vidas. Necesitamos de que Dios intervenga en nuestras vidas y necesitamos de que nosotros respondamos con obediencia para que las bendiciones que Dios derrame sobre nosotros sean canal, instrumento para poder bendecir a los demás. Que el Señor Jesucristo abra los corazones de los jóvenes de la iglesia de Betel para vivir una vida bendita en Cristo Jesús, a través de una vida de obediencia para los desafíos inciertos de un Dios perfecto que utiliza personas imperfectas. Recordamos que no hay mayor seguridad que vivir bajo las incertidumbres del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que sea nuestra vida usada para los propósitos divinos hoy y siempre. Amén. Vamos a orar.